es a través de las resistencias. ¿Qué resistencias podríamos encontrar en las sociedades actuales frente a ciertas relaciones de poder que están a punto de o que son ya relaciones de dominio? ¿Qué resistencias hay? ¿El gobierno legítimo? ¿Qué resistencias hay? Lo dirás de broma. Pero es en serio, ¿verdad? Su rayito de esperanza. Les leo lo que dice Foucault. ¿Cómo entender la legalidad en el campo de la ilegalidad? Entonces, si queremos entender qué es la legalidad, vayamos a hacer un análisis de la ilegalidad. Entonces, no está tan descabellado lo que dices tú de broma, Alejandro. No, lo digo en serio. Aunque ya hemos tenido nuestras buenas discusiones al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos entender el funcionamiento de la política exterior estadounidense si no es a través del terrorismo, por ejemplo? ¿No? Partir del terrorismo, no a la inversa. No partiríamos de la política exterior estadounidense para entender el terrorismo, sino al contrario, ¿no? Vemos el terrorismo y entonces ya podemos establecer esos vínculos. ¿Por qué? Porque las formas de resistencia son siempre intentos conscientes o inconscientes de disolver ciertas relaciones de poder. Entonces, esta la podemos encontrar desde en los ejemplos más espectaculares, como sería el caso del terrorismo del gobierno de la esperanza, o ¿cómo se llama? El rayito de la esperanza, hasta aquellos casos pues menos perceptibles, menos espectaculares, menos visibles. Yo pienso que, por ejemplo, toda la cuestión del feminismo debió haber empezado por estas pequeñas resistencias en el hogar, en el lugar de trabajo, y poco a poco se va haciendo un movimiento grande que ha logrado, fíjense bien, ha logrado un cambio efectivo en las formas de subjetividad, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, ha sido tan efectivo que ya no se ve tampoco en su dimensión histórica. Este asunto del feminismo ya no se ve en su dimensión histórica, sino que se piensa que en otros momentos de la historia, pues los hombres eran machistas. Yo no diría que eran machistas. Que siga habiendo machos en este momento, machos muchos. Lo que siga habiendo es que estamos viviendo todavía la etapa de transición. Llevamos más o menos un siglo, lo cual es un tiempo corto, ¿no? Pero también, otra vez el momento histórico. Si lo remontamos a una cultura como Afganistán en estos tiempos, pues el papel de la mujer es muy desolador, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de cultura. ¿Por qué le vamos a llamar desolador? Era su papel. Es la mirada, pero es desolador. Es desolador, sí, porque no han querido... ¿no? Exacto, a lo mejor ellas no han querido luchar por tener otra cosa. No tenían por qué luchar porque no era el momento. Eso se dio, digamos, a principios del siglo XX. Que haya habido ciertos brotes y que ahora los interpretamos como resistencia, eso es diferente, pero son casos muy aislados. Entonces, genealógicamente, sería un error ver a las mujeres en otras sociedades como sojuzgadas, oprimidas, etcétera. Lo que hay que entender es qué formas de subjetividad presentaban esas mujeres. ¿Cuáles eran sus formas de resistencia? ¿Frente a qué? Porque de seguro que las encontraremos,
Pero si las vamos a buscar como una forma de resistencia de las feministas actuales, pues ciertamente no la vamos a encontrar, porque sería un anacronismo. Yo le llamo a esto no anacronismo, sino pecados genealógicos. Sería un pecado genealógico querer buscar resistencias como las actuales, ¿no? Porque entonces no encontramos nada. La cuestión es ubicarnos en la época, ver los discursos, ver las relaciones de poder y entonces en esa medida encontrar cuál era el verdadero papel de la mujer, del hombre, del niño, del trabajador, etcétera, etcétera. Y entonces así entenderemos las relaciones de poder propias de cada época, ¿sí? Bien, entonces tenemos la legalidad en contra de la ilegalidad. Pero, por ejemplo, el trabajo y el tiempo libre. Ya saben que este asunto del tiempo libre es algo que también ahorita está siendo muy debatido. ¿Por qué? Porque cada vez el tiempo libre está pasando más a los ámbitos de control social. Ya realmente de libre tiene muy poco. Ese tiempo que permanecemos fuera del trabajo no es tan libre. Porque está organizado. ¿Cómo? Tienen que ser actividades en la familia. Sí, hay discursos que nos obligan a cómo pasar el tiempo libre. Si uno se echa en un sillón y se pone a ver el techo, no eres alguien que está haciendo uso de su tiempo libre como se le da la gana, sino que eres un flojo perezoso. Ajá. No, ya se ha convertido incluso en una industria. Claro, Rentable, ¿no? claro, sí. No, pues por supuesto que es una industria muy rentable. Y entonces aquí, cuando se te dice, eres flojo, esa es una objetivación y te están achacando una forma de subjetividad como flojo. O no tienes ambiciones, o eres un conformista, no tienes un proyecto. Ajá. Y entonces, si alguien se deja llevar por ese discurso, entonces, pues hasta que se siente mal, ¿no? Llega a sentirse mal consigo mismo. Exactamente, cómo ocupar el tiempo libre. O sea, es incluso contradictorio en los términos, ¿no? ¿Cómo ocupar? ¿Qué hacer con tu tiempo libre? Pues si no quieres hacer nada, nada, punto. Administración del tiempo libre. Como aquí en los años sabáticos y te ponen a hacer investigaciones, porque claro. se supone que es un descanso, ¿no? Sí, es una sí. descarga total. Y dices, ay, qué bueno que tengo año sabático, porque ahora sí me voy a dedicar a mi investigación. ¿Por qué? Porque si no nos sentimos mal, porque estamos ya tan inmersos en esa subjetividad que se nos ha impuesto, que nos han plantado, y las pocas personas que realmente defienden esto, pues las vemos así, las vemos mal, ¿no? Entonces, pobre fulanita, le salió un hijo tan flojo. Entonces ahí están estas relaciones de poder, estas formas discursivas. Pobre fulanita, le salió un hijo tan libre, ¿verdad? Ajá, jamás decimos eso. ¿Sí? Y cuando preguntas por los hijos, ¿cómo le va a tu hijo? Uy, rete bien, fíjate que ya se compró casa, carro, bla, bla, bla. Pero nunca te dicen, no hombre, disfruta el arte, disfruta la música, ha leído tanto. Viaja Eso no. El mundo no hace nada. Pues, así debería Ve ser, televisión, ¿no? juega Xbox. De mucha televisión. Juega Xbox. Pues sí, es cierto. Pero entonces una persona que defiende eso está oponiendo una resistencia a una forma de subjetividad impuesta. Ajá. Pero dense cuenta que, por ejemplo, Nietzsche decía que salían de esta trabazón de los académicos, por ejemplo. Nietzsche critica mucho al filósofo de gabinete, al filósofo que está vendido a una institución. Ajá, al filósofo. Y entonces, ¿quién es el que es capaz de romper con eso? Entonces dice, los artistas
y los santos. Es algo muy curioso. En este texto que se llama Schopenhauer como educador, entonces pone esos dos ejemplos. Los artistas y los santos son los verdaderamente libres. Y eso lo estaba escribiendo Nietzsche en el siglo XIX. Pero si lo traspasamos a nuestra época, nos damos cuenta que en efecto, en las sociedades actuales los artistas son los más valientes para defender esa libertad de hacer lo que se les da la gana. Es una tesis que manejó durante toda su obra Nietzsche, ¿no? ¿Cuál? Esa precisamente, o sea, del artista filósofo. Sí, sí. Entonces el que no está comprometido con una institución, porque la institución, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a imponer una forma de subjetividad específica. ¿Qué pasa esto? Es el que en el año sabático se dedica a la investigación y el que cumple con tales y cuales cosas. Y realmente para él esos no son filósofos, porque ya vendieron el alma al diablo. Pero hay otro asunto de estas personalidades. Nietzsche dice que hay dos formas de personalidad, los débiles y los fuertes. Entonces, el sujeto débil, que es capaz de enfrentarse a toda una sociedad de su tiempo, dice, termina suicidándose. Entonces pone el ejemplo ahí de un tal, quién sé qué, un Kleist o no sé qué, que leyó a Kant y fue tan duro el impacto que tuvo al descubrir que era imposible conocer la verdad. Ustedes saben que para Kant era imposible conocer el noumeno, únicamente conocíamos la apariencia, el fenómeno. Entonces le impactó tanto que terminó suicidándose. Entonces se necesita una personalidad muy fuerte para poder hacer frente a toda una sociedad. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Schopenhauer era también de los débiles. ¿Qué ejemplos tenemos de estos tipos recios, fuertes? Dice, no que no hayan sufrido, porque esto implica mucho sufrimiento. Entonces pone como ejemplo a Beethoven, a Goethe y pues ya no me acuerdo a quién más, pero creo que nada más a esos dos. de gente que se enfrenta a lo que sea con tal de ser libre. Entonces hay formas de resistencia empíricas, ¿sí? Yo me opongo. La lucha contra el otro que se está tratando de imponer es franca y abierta entre ambos. Pero también tenemos formas de resistencia inmediatas, que no están pensando en un proyecto futuro, como por ejemplo un proyecto de liberación, un proyecto de revolución, un proyecto en donde se acabe con la lucha de clases, sino que son pequeñas resistencias. Yo me opongo a mi jefe inmediato, entonces yo hago valer mis derechos frente a mi jefe, pero no quiero salvar a toda mi clase. Si soy empleado, por ejemplo, no quiero salvar a todos los empleados del mundo para que se pongan en contra del jefe. Pero esas pequeñas formas de resistencia, pues ahí están, son también importantes. Pero, ¿en qué libro maneja Foucault esto de la resistencia? Este es un artículo que se llama El sujeto y el poder. Otra forma de resistencia es cuando defendemos el derecho a la diferencia. Y entonces estas formas de resistencia se erigen contra el gobierno de la individualización. Van en contra de esta clase de gobierno que pretende como que desunir a los individuos, individualizarlos a tal grado que ya no seamos capaces de tener una cohesión como grupo de lucha. Ándale, entonces, exacto. Entonces es una atomización. Los gobiernos buscan esa atomización. Y entonces
no hay ya esa fuerza que da, digamos, la unión. Eso no lo dice Foucault, pero se puede inferir de ahí, ¿no? Luego, otra forma de resistencia es aquella que se opone a los efectos del poder que están vinculados con el saber, con las competencias, con las calificaciones, que son luchas contra los privilegios del conocimiento o luchas contra los privilegios del saber. También se oponen al secreto, a la deformación, a las representaciones mistificadas. En otro texto, en el de Defender la sociedad, Foucault habla de los saberes sometidos, de los saberes enterrados, de los saberes sojuzgados, aquellos saberes que han quedado inmersos, han sido cooptados por los discursos científicos o simple y sencillamente han sido olvidados. El discurso científico, que es el discurso dominante, de alguna manera cierto tipo de saberes los hace suyos y en ese sentido los disuelve. Entonces ya no sabemos quién es el autor de ese tipo de saberes. Ahorita, por ejemplo, en esta época yo he sabido de algunos ejemplos, digamos, de inventos, que de los automóviles que caminan con alcohol, con luz solar, con energía solar. Incluso alguien me platicaba que en el Poli o en la UNAM habían inventado una pasta de dientes que curaba, que te prevenía efectivamente las caries y cosas así, y que entonces llegan las grandes compañías o los gobiernos y absorben esos saberes para seguir teniendo un cierto control, ¿no? Porque las firmas son muy poderosas, las de los materiales para la restauración. Pero hay otro tipo de saberes que son simple y sencillamente olvidados y que a nadie le interesan. Entonces Foucault se dedicó a desenterrar, así con esas palabras lo usa, a desenterrar esos saberes que son importantes y que nos van a decir mucho de las formas de subjetividad. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar estos saberes enterrados, olvidados, ignorados? Pues en los lugares menos espectaculares. Entonces Foucault va a los archivos a buscar cartas de locos, cartas de enfermeros. Entonces, en lugar de el saber de la medicina, por ejemplo, que es un saber científico, entonces vamos a buscar los saberes opuestos. Entonces están el saber del enfermero, el saber del carcelero, si por ahí tenemos algún documento que nos indique qué pensaban ellos, el saber del criminal, el saber del enfermo, el saber del loco. Pero eso suena como el retorno de los brujos. Sí, el libro, la investigación esa, ¿no? Seguramente otros lo conocen. Otro francés de Jacques Verdier y Louis Paulson. Basándose en eso dijeron, bueno, durante 1000 años los alquimistas investigaron y escribieron 30,000 libros. ¿Qué no habrá una gota de verdad en lo que dijeron? Y se dedican a investigar eso y a rescatar este conocimiento de los brujos y otros conocimientos así que llevan a cosas verdaderamente locas. Vivimos dormidos, por ejemplo, ¿no? Porque en la Biblia dice que despertemos, y al estudio de los mutantes y a otras cosas muy extrañas, ¿no? La cosmogonía de los nazis, y bueno, pues es meterse en un mundo de un conocimiento muy superado a lo mejor, porque
porque pues si finalmente el conocimiento científico olvidado, ¿no? es el conocimiento prevaleciente. ¿Por qué? Sí, porque ¿Y a quién le la conviene? química superó a la alquimia, ¿no? Ajá. Desde el punto de vista genealógico, nunca se diría que hay una superación en el sentido de que la alquimia, que la química ha demostrado los errores de la alquimia. No sería así el asunto, sino que el discurso de la alquimia encierra sus propias verdades y tuvo sus propios efectos de poder el hecho de manejar esas verdades como actualmente lo tiene el discurso científico. Entonces, el poner a la ciencia moderna por encima de cualquier otro discurso anterior, pues es estar inmersos en una cierta posición de poder y no entender que la ciencia actual ejerce un poder tremendo. No, pero también o se reconoce la ciencia o no se reconoce. Otro ejemplo sería, ¿Pero qué significaría reconocerla? por ejemplo, la astronomía respecto al zodiaco. ¿Sí? Son dos discursos. Entonces, sí, pues vamos a creer entonces en los signos zodiacales, vamos a tratarnos como tales, y vamos a meternos a la Edad Media o allá a la época de los asirios y los caldeos, que es cuando se inventó el zodiaco, pero pues eso no es ni revela lo que es el universo como la astronomía nos explica, y esa es la explicación científica. Se puede decir, bueno, pues rescatemos lo que tiene de bueno el zodiaco. ¿Quién sabe qué tendrá de bueno el zodiaco? ¿Y qué tiene de bueno la astronomía actual? Vaya, mira, la cuestión es la siguiente, sí. Dentro de una concepción, como diría Kuhn, acumulativa de la ciencia, entonces sí hay progreso de un discurso en relación al anterior. Ajá. Pero yo creo que aquí una de mis alumnas está haciendo una tesis muy bonita sobre la relación entre Kuhn, ¿sí conoces a Thomas Kuhn? Sí, entre Kuhn y Foucault. Ajá. Entonces, bueno, esta idea del cambio de paradigma, que no es necesariamente una superación del anterior, sino un cambio de paradigma. Entonces, no podemos negar, porque eso es lo que hace la genealogía, no puedes ignorar a la cantidad de personas que rigen su vida por la astrología, diciéndoles ignorantes o medievales, sino que eso es parte del estudio. Es parte del estudio por qué este grupo de personas se maneja con este tipo de verdades discursivas, por qué rige su vida bajo estos parámetros. Ajá. Y no decir, ay, estos son ignorantes. ¿Sí? Yo creo que un asirio diría que nosotros somos ignorantes si llegáramos con un discurso astronómico. Incluso podría decir, bueno, hay cosas interesantes de lo que dices, pero no me hace sentido. A lo mejor la astronomía como ciencia en aquel contexto era inútil. Como alguna vez se ha dicho que el primer automóvil, bueno, siempre creemos que se inventó ¿dónde? A vapor, en Francia o en Inglaterra. ¿Que no fue el señor Ford? No. Pero en realidad por ahí hay bastantes evidencias de que se inventa en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, por un griego, precisamente por el mismo principio del vapor. ¿Por qué no prosperó ese automóvil o esa idea del automóvil? Porque no era necesario. No era necesario tener un vehículo propulsado de manera autónoma si se tenía los esclavos. Si la economía en aquel entonces estaba basada en la esclavitud. Entonces, ¿qué iban a hacer los esclavos? Sí, no, simplemente era irrelevante. A lo mejor muchos de esos saberes pudieran quedar en la irrelevancia. Ahora es relevante el conocimiento científico porque todo lo que nos rodea ha sido formado por él.
por este conocimiento científico. Pues Bueno, tampoco mucho de- podemos decir que, mira, Lyotard tiene una buena explicación de esto. Él ve que las sociedades están conformadas por lo que llama saber científico y saber narrativo. En toda sociedad está, por ejemplo, el caso que tú dices, la astronomía y la astrología. Ajá. La astronomía sería saber científico, la astrología sería saber narrativo, porque está en la narrativa, sobre todo en las clases populares. Entonces, si nosotros queremos entender una sociedad viendo esta relación, entonces podríamos decir, bueno, las sociedades occidentales, industrializadas, por ejemplo Europa, Estados Unidos, pues estarían así, ¿no? Saber científico y saber narrativo. Uh-huh. Nuestra sociedad, ¿cómo podríamos hacer el esquema de la proporción entre saber científico y saber narrativo? Pues se me hace mucho 50-50. Yo diría que casi sería a la inversa, casi, no sé, ¿verdad? Pues tendríamos que hacer algo mucho más detallado, ¿verdad? Para saber, pero vamos a suponer que este es el saber narrativo y este es el saber científico. Ajá. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? ¿Por qué queremos ser como estos? Porque esa es la aspiración de los ilustrados, vamos a decir, que estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la cuestión. Porque creemos que ese es el progreso. Pues sí. Entonces, pero hay que hacer la pregunta radical. Pero la ciencia lo que busca Pero es es la que verdad. somos reflexivos. Ya llegamos a la... ¡Ay! Esto no se borra. Este es un plumón indeleble. Bueno. Lo que necesitamos aquí para discutir esta controversia es llegar a un acuerdo sobre el significado de verdad. Entonces, conforme... ¿Mande? Ahí sería la discusión, ¿no? O sea, Sí, necesitamos dilucidar. de quién posee la verdad. Primero, ¿qué entendemos por verdad? Entonces, Entonces ya sí tiene sentido el progreso, entre más se acerca la verdad, entre más se explica, más... ¿pero cuál verdad? Entonces, ahí estamos... De la ley de la realidad. No, por eso, ahí estamos entendiendo por verdad una cuestión epistemológica de la modernidad y también media medieval, ¿no? La verdad como adecuación entre el pensamiento y la cosa, uh-huh, entre el sujeto y el objeto. Ajá, entonces una realidad que se presupone que está estructurada de cierta manera y que lo único que hace el sujeto es ir descubriendo para describirla de manera fiel. Si abandonamos esa postura de que existe una realidad ontológicamente estructurada con independencia del sujeto cognoscente, entonces ya cambia el estatuto de la verdad y entonces la verdad pues es una construcción discursiva sobre la realidad, sobre el ser humano, sobre muchas otras cosas. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo en que la verdad es la verdad epistemológica, entonces yo estoy de acuerdo contigo. Aquellos que andan con que el zodiaco, pues están trasnochados. Ahora, como yo soy más wittgensteiniana en este sentido, yo digo, los que se rigen por el zodiaco, pues sí, están en un juego de lenguaje o en un paradigma, cunianamente hablando, pues pasado de moda. En ese sentido están trasnochados, pero no porque estén equivocados, sino porque están basándose en paradigmas ya muy viejitos, ¿verdad? O porque tienen juegos de lenguaje muy primitivos, dijéramos. Pero no porque estén en el error. Solamente que estuviéramos de acuerdo en el otro tipo de verdad, que en la actualidad están en discusión, todavía está en discusión este asunto sobre qué es la verdad. Mire, él trae la fórmula mágica, ¿ven? Eso es científico. Ahorita un zodiaco no nos hubiera servido para nada.
¿Un qué? Un zodiaco no nos serviría para nada. No, la alquimia no nos serviría, pero la química sí, ¿verdad? Sí, pero en ese sentido es la seducción de la ciencia, ¿no? Que nos explique, nos podemos poner de acuerdo sobre algún fenómeno y compartir la respuesta repetible y repetible independientemente del idioma y el contexto. Y las otras pseudociencias o artes como alquimia, astrología, pues no son subjetivas totalmente, ¿no? Pues a mí me dice que eso y lo otro, pero no lo podemos compartir. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú qué? Pero es que son saberes olvidados. No sabemos si había. Bueno, como se maneja ahorita, ¿verdad? Para decir eso. No, porque. Como se maneja ahorita, pues, ¿no? Bueno. Como se maneja ahorita en ese sentido. A ver, que te digan a ti. Ajá. Tal estrella está a tantos millones de años luz. ¿Y eso qué? ¿Qué te dice eso? No me digas que, ay, sí, luego llega este otro. Oh, sí, sí es cierto. Ya me convencieron. Pues es una abstracción tan grande Pero sí está. que a lo mejor tiene más sentido. Mira, voltea a ver, ve las estrellitas y ve cómo van formando un carnero o un quién sabe qué. Eso es mucho más empírico, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro desde el punto de vista de la verdad? ¿A poco te convence, ay, sí es verdad que la estrella está a tantos años luz de aquí? Como hecho abstracto solo, pues igual no tiene sentido, pero sobre el contexto de una galaxia, sobre el origen del universo y cómo se está expandiendo por esto y esto y lo otro, porque la luz se descompone, etcétera, etcétera, ya empieza a tener sentido, ¿no? Pero igual de sentido tiene la carta astrológica, si te pones a verla en su contexto. Digo, si fuera la carta astrológica y coincidiera punto por punto, tendría sentido, pero como no coincide. Pero dile eso a una persona que está convencida. ¿A Walter Mercado? No a Walter Mercado. Bueno, nada más imagínate. No, pero él es el que maneja la relación de poder. Y la ciencia no. Pero es que para allá tenemos que llegar. Pero la ciencia depende, es como un instrumento, como una herramienta. En sí, pues no tiene relación de poder. Si está a servicio de cierta clase o algo, entonces ya adquiere otra. Es que no hay nada en sí. Es que ¿cómo puedes hablar de la ciencia en sí? ¿Quién hizo la ciencia? ¿En dónde se desarrolla la ciencia? ¿Quién paga la investigación científica? Pero yo creo que no hay nada como que la ciencia por encima de toda relación social y de toda relación de poder. Bueno, a lo mejor buen poder. Un ejemplo pudiera ser incluso los mayas que descubren el cero, descubren una serie de lo que ahora nosotros llamamos conocimientos científicos o que la ciencia aprueba, pero no lo hacían por ciencia, lo hacían por razones finalmente esotéricas, religiosas, pero ¿por qué no por ciencia? Por la práctica de su momento, de cuándo iban a sembrar, cuándo iban a producir, cuándo... La órbita de Venus la tenían... Pero no era precisamente... Yo no le llamaría ciencia. No era ciencia. ¿Por qué no? O sea, porque ni siquiera tenían el concepto. O sea, porque la ciencia es la cosa práctica. No tiene el concepto de la ciencia que ahora tenemos. No, como decía la doctora, no lo podemos extrapolar a nuestros valores de otro valor. Tenemos que verlo en su contexto, y en su contexto eran los hombres de ciencia. Sí, pero aquí lo interesante es saber que ellos tenían una serie de conocimientos que ahora nosotros consideramos científicos. Pero ellos no lo conocían como científicos, eran conocimientos. Sí, pero eran los sabios de ese tiempo. No se puede decir que la ciencia empezó hasta que se inventó el concepto ciencia. Eso es. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Porque el conocimiento científico es acumulable, hay una por eso, evolución pero mientras no tengamos el concepto de ciencia, ¿cómo va a haber ciencia? Todavía no hay un concepto universalmente aceptado de ciencia. Pues no. Ni lo va a ver. No, porque Si está no es así, tampoco existe. Ajá. Por esto no existe la ciencia. ¿Por qué no? Porque cada quien tiene su concepto. No, pero... Pues esa fue la afirmación. ¿Cómo podemos ahorita estar desarrollando algo cuyo concepto desconocemos? ¿Y por qué no? Pues a ver, dime, ¿cómo lo nombramos? ¿Cómo sabemos que ahí está?
si no tenemos un concepto para denominarlo y no tenemos todo un ámbito discursivo para... por ejemplo, el construir una barda o una muralla o una casa no son antecedentes que luego van a ser parte de lo que se va a llamar ingeniería. En ese momento ya tenemos el concepto. Entonces no podríamos hablar de avances arquitectónicos o en la ingeniería civil porque no existía la palabra ingeniería, el concepto de ingeniería, pues no. En el momento en que empezó a existir, entonces ya vemos esos cambios. Pero ya existía el avance en esa área del conocimiento. Pero es que el término ingeniería surge después. A lo mejor los romanos no se llamaban ingenieros, ¿sí? O los ingenieros asirios no eran ingenieros, eran simplemente, o sea, practicantes de una serie de técnicas para obtener un fin determinado. Igual que los practicantes mayas de algo que ahora llamamos ciencia. Sí, o sea, el término apareció después y lo acuñamos nosotros, lo definimos nosotros y lo estamos extrapolando incluso fuera de nuestro contexto. Incluso si llegara un marciano y pudiéramos identificar una cultura marciana, nosotros clasificaríamos, ahí están los ingenieros marcianos, ahí están pero a lo mejor para ellos no es así. O sea, son otros conceptos y son otras las abstracciones de esto. De pensar en la universalidad, entonces estamos privilegiando ciertas relaciones de dominio. Sí, porque entonces, si nosotros pensamos que el discurso científico es el discurso verdadero por excelencia, entonces cualquier otro tipo de manifestación cultural la vamos a desechar por pseudociencia. Estos son términos así muy peyorativos, ¿no? Entonces, yo científico te llamo a ti pseudociencia porque te veo como inferior. Entonces, lo que hay que ver es cuáles son los efectos de ese discurso, cuáles son los efectos de poder y cómo están funcionando, qué mecanismos de dominación están desatando esos discursos. Entonces, por eso Foucault dice, vamos a ver el poder en sus extremidades, ahí en donde es visible a través de sus mecanismos. No vamos a ver el poder como una categoría un concepto acabado que vamos a definir. Entonces por eso dice, no voy a analizar el poder a partir de qué es el poder, sino cómo se ejerce el poder. Ajá. Entonces, las mallas, ¿no? De cómo es una red, efectivamente, es una red que está inmersa en toda la sociedad, porque entonces así yo puedo ver, por ejemplo, si quiero saber cuáles son las relaciones de dominación de una institución, entonces me tengo que ir hacia abajo, a cuáles son las relaciones que se dan entre todos los individuos y a partir de ahí, entonces sé qué es la institución. Y no a partir de el saber de cuáles son los objetivos para los que se creó la institución, cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus ideales, entonces analizar las relaciones de poder, porque eso sería actuar como que al revés, ¿no? Como estamos acostumbrados, pero es idealizar la cuestión. No existe la institución. La institución como tal es inexistente. Existen la serie de personas que le dan vida a esa institución y que entran en relaciones, ¿no? Entonces así podemos ver la institución ciencia, la institución educativa, la institución gobierno, cualquier tipo de institución. La vamos a ver a través de las relaciones de las personas que trabajan en ella. Bueno, entonces, para continuar con este asunto del poder, porque se está acabando el tiempo, ¿a qué hora se acaba esto? A las 8, tenemos media hora. Hay un concepto que me gustaría rescatar, porque ya no nos podemos ir haciendo el análisis así tan puntual, no hay tiempo.
que es el concepto de poder pastoral. Este concepto Foucault lo hace suyo y lo trae de la pastoral cristiana. Foucault ve que hay una diferencia pues antes del siglo XVII entre lo que es el poder pastoral de la Iglesia y el poder político de las monarquías, digamos. El poder político tendía a ser unificador. En cambio, es decir, a ejercerse por igual sobre todo mundo. En cambio, el poder pastoral de la Iglesia era individualizante. Entonces, por eso es la alegoría del buen pastor. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? Cuida a su rebaño. Entonces, si una ovejita se sale del rebaño, el pastor no va a ver a la totalidad del rebaño, sino que va a centrar toda su atención en esa ovejita para volverla a incluir en el rebaño. Y esto con fines muy específicos, que eran los fines de salvación. Pero entonces resulta que en las sociedades occidentales se van adquiriendo ciertas técnicas del poder pastoral, pero ahora incluidas como parte del propio poder político. Entonces, ¿cuáles son las características de este poder pastoral? El poder pastoral, entendido como el poder pastoral literalmente de la Iglesia, debe de asegurar la salvación de todos y cada uno de los individuos. Tiene que autosacrificarse en aras de esa salvación. El pastor tiene que llegar al grado de perder la vida por lograr la salvación de una de las ovejitas del rebaño, ¿no? No ve solamente a la totalidad del rebaño, sino a todos y cada uno de los individuos. Y finalmente, no se puede ejercer sin un determinado saber de lo que piensa la gente en particular. Entonces hay una especie de registro que se llevaba a cabo en aquellos tiempos a través de las famosas visitas obispales. Habrán oído hablar, ¿no?, de que el obispo eventualmente tenía que hacer visitas a todas las, ¿cómo se llaman? Las ciudades que estaban dentro de la... A toda la diócesis. De la diócesis, esa era la palabra. Y llevaba registro de que este señor hizo esto y entonces únicamente así, a través de ese saber, se podía llegar a la salvación. Entonces ahí se empieza a dar esta relación entre saber y poder. Pero no era también un saber la confesión, finalmente lo identificaban. También, o sea, también. Este es el malo de la película, ¿verdad? Sí. Pero se supone que en teoría este saber es con el fin de lograr la salvación de las personas. Incluso la confesión, ¿no? Tú vas y cuentas tus pecados y entonces el sacerdote pues sabe qué penitencia debes hacer para que se te borre el pecado y ya te puedas ir al cielo. Entonces hay que confesarse, chicos. Bueno, pero entonces lo que hay aquí es que se va vinculando este saber poder con una producción de la verdad. Entonces es la producción de la verdad del mismo individuo. Nosotros vamos produciendo la verdad de cada uno de los individuos, de cada una de las ovejitas del rebaño. Así es como se va haciendo esta combinación. Pero entonces ahora vamos a ver de qué manera el poder pastoral pasa a ser parte del poder político.
En primer lugar, ahora ya no es el obispo, sino que es el Estado. El Estado es el que se va a encargar de este poder pastoral. Fíjense que aquí vamos a tomar este texto de Foucault, un poco ya anacrónico, porque todavía Foucault está pensando en el Estado soberano. Entonces, a mí me parece que tenemos que dar un paso más, porque los estados sabemos que están perdiendo soberanía frente a las compañías transnacionales. Ajá. Entonces, hay que adelantarnos, bueno, que continuar el trabajo de Foucault pensando ahora en otros términos mucho más globales. Pero Foucault también hace una fuerte crítica a la teoría de la soberanía. Sí. Sí. Y aunque finalmente no conocemos otra teoría del Estado, él sí hablaba de las limitaciones de esta postura, e incluso decía que no explicaba precisamente la dispersión de poderes actual. Entonces, probablemente el Estado soberano fue parte de la primera etapa de la modernización o de la modernidad, pero ahorita ya estamos pasando a otra situación en la que ya esto no es válido, ¿no? Sí, la crítica que hace Foucault a la concepción de soberanía de Hobbes y de todos los contractualistas es que ven el poder político como limitante, como el imponer ciertos límites, y la teoría de Hobbes es la más radical en ese sentido, porque para Hobbes, con el fin de que los individuos en estado de naturaleza pasen a un estado político en el cual van a salvaguardar su vida, tienen que ceder toda su libertad a un soberano. Entonces, esa teoría del poder es negativa, es limitante. En cambio, la teoría del poder de Foucault va a ser constructiva. ¿En qué sentido? En que el poder lo va a ver Foucault en términos de su positividad. ¿Cuál es la positividad del poder? A ver si se acuerdan, chicos. El poder, es productivo. ¿Por qué es productivo? ¿Qué produce? Produce verdades, produce discursos. Exacto. El poder produce verdades, produce saberes, produce discursos y sobre todo produce sujetos. Entonces ahí tenemos el verdadero objetivo de Foucault, que decíamos al principio, es conocer las formas de subjetividad, y para conocer las formas de subjetividad tenemos que conocer cómo se llegó a esas formas de subjetividad a través del poder. Ajá. Entonces, vamos a ver en qué consiste este poder pastoral en manos del Estado y ya no en manos de la Iglesia. Dice, por principio, hay un cambio en los objetivos, porque ya no se trata de la salvación. En el poder pastoral eclesiástico hay nada más un objetivo, la salvación. Y ahora ese objetivo se va a diversificar en los estados-nación. ¿Qué va a ser, por ejemplo? La salud, el bienestar, la seguridad, la protección, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se van a crear cierto tipo de instituciones, para lograr cada uno de esos objetivos. Por otro lado, ¿mande? Sí, exactamente. Por otro lado, ahora ya no es nada más el obispo, sino que todos los que van a ejercer el poder pastoral se van a diversificar también conforme a cada uno de los objetivos que va a tener este poder. Entonces van a aparecer muchas formas, como por ejemplo todas las instituciones públicas, digamos, dice Foucault, la policía. Es uno de los elementos más importantes para el ejercicio de este poder pastoral.
todas las instituciones de higiene, de salud, las sociedades benefactoras, las sociedades filantrópicas, la familia, todas estas instituciones se están encargando en los estados modernos del ejercicio del poder pastoral. Y finalmente, los objetivos de estos agentes de la pastoral o del poder pastoral están centrados en el conocimiento del ser humano en dos sentidos. Por un lado, globalizado, como una totalidad, pero por el otro, individualizado. Entonces es un poder analítico de cada uno de los individuos. Entonces, digamos que los tentáculos de todos estos poderes los tentáculos van a ser la familia, la medicina, la psiquiatría, la educación, los empleados, los empleadores, todos estos son tentáculos del poder pastoral. Y entonces se pregunta Foucault, ¿cómo estos poderes nos van conformando como subjetividades? ¿De qué manera estos poderes nos van conformando como subjetividades? Entonces ahí es donde entra el aspecto más novedoso de la obra de Foucault, lo que señalaba Carlos. El poder no es nada más, no hay que entenderlo nada más en su negatividad. No hagas, te reprimo, te castigo, te encierro. No, sino que la forma como se va ejerciendo el poder va creando ciertas formas de subjetividad. Y en ese sentido, la ciencia pues cumple un papel muy importante en la creación de formas de subjetividad. Ahora, ¿qué instituciones cumplen con un papel importante en la creación de formas de subjetividad que a nosotros nos puedan interesar? ¿Cuál sería una de las más evidentes instituciones creadoras de sujetos? Pues la escuela, ¿no? Ahí es en donde se ve con mayor claridad cómo vamos creando sujetos. Ahora, ¿qué tan conscientes estamos de qué clase de sujetos queremos crear? Pues como que no mucho, ¿verdad? Entonces, van saliendo ahí los sujetos. Una cantidad de sujetos. Una cantidad de sujetos. Pero ¿cómo? Sin calidad. Cantidad sin calidad. Entonces lo que le interesa a Foucault no es cómo se manifiesta el poder, sino cómo se ejerce. Entonces lo expresa así. ¿Qué sucede cuando los individuos ejercen el poder los unos sobre los otros? ¿Qué es lo que sucede? Dice, hay tres formas de ejercer el poder. La primera tiene que ver con las aptitudes que tenemos en el propio cuerpo y que ejercemos frente a los objetos, a los otros individuos o a las cosas, ¿no? La segunda tiene que ver con la comunicación, todos los sistemas de signos que utilizamos para comunicarnos. Y la tercera tiene que ver con las relaciones de poder en su sentido más visible. Entonces tenemos tres formas de ejercer un impacto sobre los otros, porque lo que debemos de entender aquí es que cualquier tipo de relación que nosotros ejerzamos con otro sujeto
va a ser una relación siempre de impacto. Porque nadie hace algo en relación a otro individuo sin esperar algo, ¿no? Aunque sea que me voltees a ver. Si te digo, oye, bueno, pues espero que alguien me voltee a ver. Ajá. Pero son en estos tres momentos en donde lo analiza Foucault. Uno sería el momento de la producción, estas capacidades, estas habilidades para la transformación de cosas. Otro sería el de la comunicación. Entonces tenemos aquí todo el sistema de signos. Y las relaciones de poder, tenemos el sistema de dominación. Pero estas tres modalidades de impacto sobre los demás no se dan aisladas, sino que están siempre en una correlación de fuerzas. Ahora que en ciertos momentos una de ellas puede estar por encima de las otras. Difícilmente están todas equilibradas. Una de las instituciones en donde Foucault ve que hay el mayor equilibrio es precisamente en la institución educativa, porque en la institución educativa se produce saber, se produce un sistema de signos y al mismo tiempo se dan relaciones de dominio, relaciones de dominación, más o menos en la misma medida. Entonces aquí hay que ver todos los mecanismos que se despliegan en una institución educativa para entender cómo se dan estas relaciones de poder y qué clase de subjetividades están emergiendo de ahí. Por ejemplo, en la ciencia, la que se privilegia es la de la comunicación, ¿no? En la ciencia se produce saber a través de la comunicación. Uh-huh. Entonces, el poder, se debe insistir en que no es una cosa, porque estamos muy acostumbrados a entender el poder como cosa, e incluso el lenguaje cotidiano nos dice, fulano tiene poder. Entonces aquí nadie tiene poder, sino que siempre está en una relación de poder. Y cualquiera de los dos extremos está en esta relación agonística, siempre de lucha. Ahora, ¿cuándo hay dominación? Pues cuando obviamente el impacto de uno es mucho mayor que el del otro. Pero no es que el otro esté totalmente fuera de la relación de poder y que se deje nada más aplastar, sino que al mismo tiempo se están creando las relaciones. Ahora, ¿qué pasa con la violencia? ¿Cuál sería la diferencia entre una relación de poder y una relación de violencia? Cuando es una relación de violencia, ya no es poder. ¿Por qué? Es sujeción. Ya no está interactuando con el otro. ¿Y cuál es el efecto de la violencia? Se produce dominación. El poder produce dominación, pero la violencia, aniquilación. Entonces, si el poder produce algo, porque produce sujetos, la violencia destruye. La violencia aniquila. Otra característica del poder es que se tiene que dar, aparece la relación de poder siempre en un contexto de libertad. Donde no hay libertad, no hay relaciones de poder, sino que hay relaciones de este tipo de violencia. Cuando es dominación absoluta, no hay relaciones de poder, porque el otro no está en condiciones, aunque la relación de poder no esté en condiciones de simetría, aunque haya una asimetría, de cualquier manera, el que está más abajo en esa escala debe de tener un cierto ámbito de libertad. Si yo tengo una persona presa, encerrada en un calabozo,
amordazada, maniatada, etcétera, etcétera, eso es una relación de violencia. Ya no hay relaciones de poder porque no hay un mínimo grado de libertad. Eso es algo que cuando se refería a que el individuo, el otro, podía o no podía. O sea, estaba en una situación de que podía aceptar lo que el otro estaba diciendo, pero también podía no aceptarlo. Podía rechazarlo. Sí, podía rechazarlo. Sí. Sí, porque tanto tú ejerces un impacto como sobre mí, que yo ejerzo un impacto sobre ti, aunque no sean en el mismo nivel, porque eso es muy difícil, ¿no? Habrá relaciones así. Foucault dice, más o menos en las sociedades democráticas, las relaciones de poder son más o menos simétricas, pero cuando las sociedades, mientras menos democráticas son, más asimétricas son sus relaciones de poder. Entonces ahorita nosotros no nos podemos cegar al hecho de que en nuestras sociedades tengamos esas grandes, enormes asimetrías, pero de cualquier manera las personas son libres, no todas, ¿verdad? Pero podemos hablar de grandes grupos que ya no les podemos llamar que estén absolutamente dominados, porque se necesita ese grado de libertad para que el ejercicio del poder incluso se convierta en dominio, no en violencia, en dominio. Todavía en la relación de dominio hay un grado de libertad. Como una especie de negociación, ¿no? ¿De qué, perdón? De negociación, ¿no? No, porque se da. El dominio se da más bien cuando no hay reflexión por parte del dominado, ¿no? Dice que muchas poder. veces. Bueno, a veces ya también cuando estoy Puede ser dominado todo. me dejo, pues, ya me dejé con la libertad, al menos ya fue una relación de poder. Él le hablaba Bueno, como sí. de posibilidades, ¿no? Él hablaba de posibilidades. O sea, la posibilidad de... Pues la posibilidad es La posibilidad como... de cambiar nuestras formas de Claro. subjetividad, Sí. porque esos que están, vamos a llamarles dominados, que no me gusta mucho el término, pero vamos a llamarles dominados, en el momento en que sean conscientes de esa dominación, entonces están ya en la posibilidad de cambiar esa relación y de ir buscando cada vez mayores ámbitos de incidencia sobre el otro para llegar por lo menos a esa simetría en las relaciones de poder. Pero muchas veces lo que se busca para producir de manera unilateral, aparte de quien produce y quien se beneficia de esa producción, es precisamente la dominación y el tener a la gente Produciendo cosas. Produciendo cosas o conocimiento o lo que sea, pero subyugados a un saber o a un discurso establecido que no sea criticado. Cuando ese poder o esos poderes ven amenazada su relación, pues lo que hacen es cambiar el discurso. Pueden cambiar el discurso o pueden optar por la violencia. La guerra. Llega un momento en que bueno, pues es preferible aniquilar antes de que esta idea... Por la violencia en este sentido de aniquiladora, pero ¿cuáles serían esos casos? ¿Revoluciones o de...? No, yo creo que puede pasar en la organización, ¿no? O sea, lo que es el acoso moral, una persona que no se está ajustando, el hacerlo, lo que le llaman los gringos el burnout, el hacer que ya truene, y sigue haciendo lo que, o sea, sigue estando en su puesto, pero ya no se vaya a revelar, ya simplemente se llama lo deja de congelar. Sí, pero ¿verdad? La ley del hielo, ¿qué? Hay formas muy sutiles. Que no le haga daño a la organización. Sí, hay formas muy sutiles, pero muy violentas en la organización de aniquilar. Bueno, pero esas formas sutiles serían ejercicio del poder. Así es, de dominación. Del poder como dominación, pero no violencia. La violencia es visible. La violencia no puede ser sutil. Y ese caso no es violencia simbólica. Pero no hay No, violencia. dentro del discurso Foucaultiano sería ejercicio del poder.
si tú quieres un poder excesivo que ya le podemos llamar dominación. Pero la violencia, creo que como la está entendiendo Foucault, es visible. Yo llego y te doy con un palo, ¡pum! ¿Y la violencia simbólica? Es una forma light de violencia, ¿no? Es poder, es poder. O sea, se lo doy con un palo, pero relación de poder. Es una relación de poder, ¿sí? Por ejemplo, el racismo El hecho en una de organización. no hablar, pues es Por ejemplo, el primer estudiante negro en una universidad americana pues fue víctima de violencia a lo mejor no verbal o no física, a lo mejor simbólica en muchos sentidos. Pues yo creo La que intención de aniquilar. Pero por otro lado, la presencia, ¿no? resistencia, ¿verdad? Contra la relación de poder que había ahí en ese momento. Sí, bueno. claro, La porque persona si toda, no, es que fíjate, ahí está la cosa. Si todavía el primer estudiante negro se defiende, es que tiene un ámbito de libertad y entonces ya no es violencia. Si el otro está en una posición en donde ya no puede hacer nada, entonces ahí sí sería violencia, en este sentido, ¿no? Ya cada quien le puede dar el sentido que quiera a la palabra violencia, pero así como está en este contexto, tendrías que estar totalmente aniquilado. Estira y afloja y mientras te amarren ya se acabó el poder. Exacto. Ya no hay poder, ¿sí? ¿No? Así está más administrativo. Es que esto me parece muy importante para las luchas que empiezan con la resistencia. Porque si desde un principio estamos pensando en que se está ejerciendo una violencia sobre nosotros y que pues ya estamos aplastados, apachurrados, aniquilados, pues entonces ya no hay ni resistencia ni manera de efectuar el cambio. Ajá. Entonces, por eso a mí los discursos estos de liberación, dominación y de los apachurrados y los no sé qué, me parece que llevan a un menosprecio muy fuerte de las supuestas víctimas. Ajá. No hay víctimas, hay luchas, a veces, insisto, muy asimétricas, pero no imposibles de modificar. Pero para eso necesitamos la modificación de las formas de subjetividad. Por eso es tan importante el tema del sujeto, ¿se dan cuenta? Entender lo que es justamente el sujeto. Bueno, entonces, un concepto que me parece fundamental para la idea de todo el seminario es el de gobernabilidad. Creo que en futuras sesiones habría que... Ahorita nos hemos dedicado a la cuestión del poder y el sujeto, pero sería muy importante en algún momento hablar de la gobernabilidad, toda esta estructura como Foucault va entendiendo la incorporación del poder pastoral en el Estado. Y cómo aquí vamos a entender cuál es el papel de cada una de las instituciones de nuestras sociedades. Y junto con la gobernabilidad, entonces también estaremos en condiciones de entender lo que es la sociedad disciplinaria. Y el artículo que tienen ahí, léanlo, está muy interesante. Es de uno de los miembros del CEGE, de este Centro de Estudios Genealógicos. Y lo que tiene de interesante es que está manejando uno de los conceptos de la sociedad disciplinaria, que es la sujeción de los cuerpos, pero lo está ubicando con ejemplos de la sociedad actual. Entonces hay un ejemplo, si quieren, si alguien lo trae y podemos ubicar el ejemplo de McDonald's. Sí. Porque la sociedad disciplinaria, que ese también es tema de de otra sesión, por lo menos, es esta que examina, ubica a cada individuo en el lugar que le corresponde. Y por lo tanto, está ya, estando en el lugar que le corresponde, en cuerpo, alma,
espíritu, en todo, entonces ya no se puede mover de ahí. Ay, gracias. A ver, ¿quién quiere leer? Está en la página 6. ¿Lees? Gracias. Si existiese, si existiese un reglamento para los consumidores de las hamburguesas del payaso Ronaldo, este podría tener la siguiente forma. 1. Antes de entrar al establecimiento, recuerde que solo tenemos mesas fijas para 4 personas, por lo cual, si usted tiene una familia más grande, deberán sentarse separados. 2. Entre el establecimiento y mientras sus acompañantes ocupan... Entre al establecimiento. Entre al establecimiento y mientras sus acompañantes ocupan ordenada y velozmente una mesa, fórmese en la fila. 3. Durante el tiempo que la fila tarde en avanzar, escoja uno de los paquetes que nosotros hemos preseleccionado para usted. 4. Al llegar frente al cajero, recuerde que él tiene la mayor autoridad y su tiempo es limitado. Por ende, obedézcalo. Solicite velozmente su orden y el número exacto de condimentos que piensa consumir. 5. Pague con cambio o con dinero plástico y espere a que le recalentemos su orden. 6. En cuanto reciba sus charolas, siga por la fila hasta los dispensadores de soda, en donde usted elegirá aquella de su predilección, siempre y cuando se encuentre disponible entre los productos de la compañía con la que hemos asociado. 7. Tome asiento y coma lo más rápido posible. La arquitectura y el decorado están hechos para fatigar su sensorio rápidamente. 8. Tenga en cuenta que no atendemos las mesas, por lo que si necesita algún condimento extra, servilleta o más refresco, deberá agenciárselos usted mismo. 9. Una vez que haya terminado, recoja los empaques de sus alimentos y deposítelos en el bote de basura. Tenga en cuenta que los demás comensales pueden verlo feo si no lo hace. 10. Coloque sus charolas en el lugar correspondiente y abandone, veloz y ordenadamente, el lugar. 11. No olvide el juguetito que le dimos con su orden, cuyo costo hemos incorporado, sin preguntarle, a su cuenta, y de que tiene por objetivo el de hacer que su hijo lo fastidie hasta que usted lo vuelva a traer. Por el otro, por la televisión. 12. Ponga una carita feliz. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo actualizado de una sociedad disciplinaria, ilustrada en un micro espacio, ¿no? Que es estos lugares de hamburguesas. El sistema de partidos políticos que tenemos. También. Y estaba viendo, ustedes ven el noticiero de la mañana de Carlos Loret de Mola, ¿lo han visto alguna vez? Se fijan que hay una sección en donde las personas mandan una imagen, ¿no? Sí. Y exacto. Y por ahí estaba viendo que están ya solicitando reportajes. Y yo me pregunto, ¿pagan por eso? Claro que no. Entonces, fíjate nada más, qué manera de explotar y de tenernos felices y contentos, porque aparece ahí, Alejandro mandó su imagen, gracias Alejandro, ¡wow! Ya salí en la televisión. Y entonces, ¿cuánto dinero se están ahorrando con esos momentos? Porque lo que dura eso, ¿qué costo tiene medio minuto en la televisión, no? O lo que dure ahorita la imagen pues está todavía cortito, pero ya cuando sea un pequeñísimo reportaje, ya va a ser por lo menos un minuto o no sé cuántos, ¿no? Ya salieron. ¿De qué? ¿Y qué tal? Buenos. Editados en casa.
Editados. Lo que pasa es que también ahí hay una línea, ¿no? O sea, ahí marca el tema. O sea, Mira, no puedes tú tener libre. por ejemplo, Fíjate nada más. empiezan a presentar sobre las filas o las colas. Entonces ya todos los interesados van a matar su contrario. Sobre el humo, sí, y todo sobre el amor. Cada quien mataba su. Sí, están con los problemas de Cristina, ¿no? Pues hacen negocio con toda la gente que va ahí, ¿no? Pues a exponer sus penas. Bueno, pero a ellos sí les pagan. O sea, Nomás el viaje, pero la vergüenza. La vergüenza. El daño moral. Oye, pero yo me pregunto si son casos reales o son artistas. No puede haber tanta cosa tan extraña. A mí se hace que actúan ahí, ¿no? No, sí hay. Sí, ya. No, pero no, como que son muy aventados. Para que los... la academia. Sí, la gente está ahí gratuitamente. Ajá. Y además somos testigos de un proceso que no nos debería interesar, Una mexicana gordita. el producto final, ¿no? Sí, pero qué flojera estar viendo que le dicen, ay, qué feo cantaste y no sé qué. Pero la gente lo ve. Por eso no hay que ver. Qué denigrante, qué denigrante. Pues no, qué aburrido, ¿no? Dice Foucault lo siguiente, dice, en la antigüedad, ¿cómo estaba la cosa? El teatro es un pequeño número de actores y mucha gente que los ve. No, pues ahora también, ¿verdad? Pues la misma. No, ya se me olvidó. Ahora todo el mundo... No, pero hay una inversión, busca hay una inversión. un minuto De fama. De fama es efímero, ¿no? Incluso los mismos artistas, cantantes son efímeros. No, pero ahora los que se hacen famosos en el YouTube. Bueno, es que ese es empezó como un modo incluso de resistencia, ¿no? Y ahora ya se hizo bien popular. El gordito ese bien famoso en YouTube. Bueno, pues entonces terminamos la sesión del día de hoy. Esperemos que sigan asistiendo con mucho entusiasmo a todo el seminario.